Bendiciones para todos. Aquí estamos nuevamente con una pequeña enseñanza en cuanto a tiempo, pero grande en significado. Voy a tratar de hablar conforme a las escrituras, qué es lo que es más importante, o va de primero, o es necesario, si el raciocinio o las emociones, si la razón, si el intelecto o las emociones. El problema está no en la mente ni en las emociones, porque ambas las hizo Dios. Dios nos puso la mente, el razonamiento, el raciocinio, la razón, y también Dios nos puso las emociones, incluyendo la ira, que hasta necesaria es en algunos momentos. El problema viene cuando en vez de raciocinio, razonamiento, entramos a un humanismo. Ese ismo es el que echa a perder el asunto. Lo mismo cuando hablamos de emocionalismo. Ese emocionalismo es el que echa a perder el asunto. El intelectualismo, ese ismo, es el que echa a perder el asunto. No la intelectualidad, el intelecto lo puso Dios. Las emociones las puso Dios. Pero lo que se desprende más de allá es lo que daña la relación de uno con Dios. Mire lo que dice en Romanos capítulo 12, verso 1. Le voy a leer este texto en tres versiones diferentes, pero se la voy a ir explicando uno a uno, porque pareciera que se contradijeran y al final las tres versiones dicen lo mismo. Romanos 12:1 en la versión Reina Valera dice: Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Fíjate cómo dice. Uno, que presentemos nuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Racional viene de razón, de razonamiento, de raciocinio. Quiere decir que nuestro culto a Dios tiene que estar presidida por la mente, por la razón, por el intelecto y no por la emoción. Porque una de dos, o el intelecto gobierna las emociones o las emociones gobiernan el intelecto. Y se ha demostrado que cuando las emociones son las que gobiernan el intelecto sin límites, hay problemas. Entramos a lo que se llama el emocionalismo y cada quien hace lo que mejor le parece a cuenta de emocionalismo. El otro punto que yo quiero que usted vea ahí, entonces, es al revés. Es cuando el intelecto solo, seco, sin emociones, dirige el culto a Dios. Entonces, le pongo un ejemplo. El culto empieza a las 7 y termina a las 9. El raciocinio, el intelecto, son 15 minutos de canto, 5 de recoger diezmos y ofrendas, 5 de anuncios, 3 de esto, 2 de aquello y tanto de la palabra. Ya a las 9 tenemos que cerrar el asunto. El emocionalismo, entonces, es al revés. El emocionalismo, dale para adelante, dale, y canta, y canta, y canta, y canta. Bueno, el espíritu nos está dirigiendo y es la emoción porque están cantando sabroso y bonito y bueno. Y vamos a seguir, y se pasan los anuncios, y ahora que me acuerdo, y uno grita, y otro corre, y otro llora, total que se sale a las 11 de la noche. Se da cuenta que los dos son necesarios, pero en el orden que pone la escritura es que primero debe ser la razón, el raciocinio, el intelecto, el meditar, el buscar entender las cosas y después dejar que las emociones trabajen. Son 15 minutos, pues
nos lo vamos a gozar la alabanza. Y estoy hablando en cuanto al servicio en el culto. Esto no está supeditado al culto nada más. Me estoy poniendo un pequeño ejemplo, porque a veces parece que la escritura la entendemos solo en relación a las reuniones que hacemos en el servicio, en la iglesia, en el templo. Eso es lo de menos, porque el poco tiempo que pasamos en la iglesia no se compara con las demás horas que pasamos fuera de la iglesia, en la casa, en el trabajo, en el estudio, en la calle, etcétera, etcétera. Entonces, en todo lugar que nosotros estemos, nosotros debemos presentar nuestro cuerpo en sacrificio vivo. ¿Por qué sacrificio vivo? No está hablando aquí que está la carne viva, el dolor, no, está hablando de una persona consciente, de un ente vivo, de un ente, de un ser, en este caso nosotros, que sabemos lo que estamos haciendo, santo, apartado de lo contaminado, de lo corrupto, de lo malo, de lo pecaminoso, agradable a Dios. ¿Se da cuenta entonces cómo es que debe ser nuestro servicio a Dios, tanto en la iglesia, en la casa, en la escuela, en el liceo, universidad, donde nos encontremos? Así que vamos a ir pensando cómo nuestro comportamiento a Dios, y no porque yo brinque y salte y hable en lengua, estoy presentando un culto agradable a Dios racional. Si yo estoy hablando en lenguas, no estoy presentando, y no hay quien interprete, no estoy presentando un culto a Dios racional, porque la Biblia dice que si no hay quien interprete, ¿cómo el oyente dirá amén o dará acción de gracia si no entiende lo que tú estás hablando? Ahí tenemos que meterle raciocinio y sujetar ese deseo, aunque bueno y sano, de brincar y darle rienda suelta a nuestras emociones, porque queremos es brindar un servicio santo, agradable a Dios, que es nuestro culto racional, no en la iglesia, en todo lugar donde nos encontremos. Ese mismo versículo, pero en la versión Dios habla hoy, mire cómo lo traduce. Pareciera primera de cambios diferentes cosas, pero dicen lo mismo. Dice, por tanto, hermanos míos, les ruego por la misericordia de Dios, hasta aquí va el texto igualito, que se presenten ustedes mismos igualito, como una ofrenda viva. ¿Te das cuenta? Como un sacrificio vivo, dice la otra, que es ofrenda viva, es lo mismo. Santa y agradable a Dios. Este es el verdadero culto que deben ofrecer. ¿Cuál es el verdadero culto? En que yo soy un sacrificio vivo, un ser, si soy vivo, soy un ser pensante, un ser que tiene emociones, pero que las puedo controlar y las debo controlar, pudiendo dejarlas fluir sin llegar al emocionalismo, que es lo que daña. Ese superlativo de ismo, intelectualismo, emocionalismo, que es como irse al extremo, es lo que perturba. Entonces la versión Dios ha hablado dice lo mismo, solamente que dice que en vez de sacrificio, somos una ofrenda viva, santa, agradable a Dios, lo cual, dice así, es el verdadero culto que deben ofrecer. Si dice que es el verdadero culto, y la otra versión dice que es vuestro culto racional, es porque puede haber un culto que no es verdadero, tan sencillo. Este es el verdadero culto que deben ofrecer. Entonces, si hay un culto verdadero, hay un culto falso. Meditemos nosotros en nuestra conducta, ahora no a nivel de congregación, sino a nivel personal. ¿Cuál es el servicio a Dios? ¿Cuál es la alabanza a Dios? ¿Cuál es la adoración a Dios que yo le estoy dando? ¿Es verdaderamente una alabanza a Dios? ¿O es que yo estoy buscando mis intereses, nombrando a Dios? Estoy usando el nombre de Dios para lograr lo que yo quiero. Estoy manipulando a nombre de Dios y pareciese muy santo, muy puro, pero no es un culto que adora y glorifica al Señor. Por eso cada uno, dice la palabra, pruébese a sí mismo cuando en relación a la cena del Señor, pero también yo lo extiendo a todo nuestro actuar. Debemos probarnos nosotros mismos.
Ese mismo versículo en la versión traducción lenguaje actual dice, por eso, hermanos míos, ya que Dios es tan bueno con ustedes, les ruego que dediquen toda su vida, fíjense que no es parte de la vida, no es solamente cuando estemos en la iglesia, no es solamente cuando estemos leyendo la Biblia o estemos orando, sino toda su vida, o sea, donde estemos, en el lugar que sea, a la hora que sea, en el tiempo que sea, con quien sea, dice, ruego que dediquen toda su vida a servirle y a hacer todo lo que a él le agrada. Así es como se le debe adorar. Entonces, entendemos que es con el raciocinio, con el entendimiento, con conocimiento de lo que estoy haciendo, controlando mis emociones. Y cuando digo controlando mis emociones, no estoy diciendo que no debo manifestarlas. No, sí, pero controladamente, en todo sitio y en todo lugar, que es nuestro culto, que usando la razón es verdadero y a Dios le agrada. Así que espero que esta pequeña enseñanza en cuanto a tiempo, pero grande en significado, haya sido de edificación para su vida. Si así ha sido, pues le pido que le dé like y lo comparta. Y si quiere dejar algún comentario o desea que tratemos algún tema en específico, pues háganoslo saber respetuosamente, que así mismo le estaremos respondiendo. Paz, salud y bendiciones. Le habló su pastor y amigo Sergio Cabello y será hasta la próxima entrega. Bendiciones para todos.